Continuamos y ahora el turno es para Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino. Muy buenos días a todos. Gracias a CADE, gracias a PEDE y gracias a todos los que están aquí. Y los felicito por la organización de este evento que en este momento en particular obviamente se reviste de una importancia ante un reto y un momento histórico que tenemos los panameños dentro de algunos días, el 5 de mayo del 2024. Mis felicitaciones y desde que recibimos el documento, así como los insumos de los CADEs regionales, de los que he participado anteriormente cuando tuve mis años de apediano y candidato en las elecciones anteriores, hemos incorporado a nuestra visión de país. Por otro lado, no puedo desaprovechar esta oportunidad para hacer varias cosas que quiero hacer y varios mensajes que quiero compartir. Y es la primera vez que me toca, aunque ya se haya retirado, compartir foro y tarima con José Raúl Mulino, que hoy decidió darle la cara a los empresarios, por lo cual lo felicito, pero los jóvenes, el sector agropecuario, el sector turístico, muchos otros sectores no tuvieron la misma suerte, pues les dio la espalda a la hora de participar en los debates presidenciales. Y para sacar eso del camino y poder concentrarme en lo que quiero compartir hoy con ustedes, yo vengo a hablarles de lo que no hablan los otros candidatos, de la palabra que está en esa pantalla, desafío. El desafío real que tenemos es decidir entre un sistema político que ha destruido las bases y la esencia de una nación, que ha destruido, manchado la reputación y la honra de los panameños y de la República de Panamá en la comunidad internacional. Una propuesta que representa, porque hablo claro en todos los foros, en todos los medios y en todos los momentos, una propuesta que representa la delincuencia, el lavado de dinero, el atraco de los recursos del Estado, y no sé cómo hace, la verdad, porque yo no podría pararme frente a ustedes a representar a un prófugo de la justicia o a representar el blanqueo de capitales, el robo a los recursos de un país que muere porque la corrupción mata, mis queridos amigos empresarios, y yo la he visto a lo largo de los recorridos. Pero bueno, hay quienes tienen cara de cemento y los respeto por eso. Pero hay que tener cara de cemento y algo más para venir a hablar aquí de sacar el país adelante cuando lo que representas es lo que nos ha destruido. Y él no es el único. Y él no es el único, porque creo que hoy hemos tenido la ausencia de algunos candidatos que luego de la publicación del desastre y el atraco de los auxilios económicos no tienen cómo dar la cara esta mañana a ustedes y a un país. Hablemos de lo que nadie quiere hablar. ¿Cómo recuperamos la confianza en Panamá? Porque yo escucho propuestas muy bonitas, algunas de ellas muy buenas, obras de infraestructura
políticas públicas, programas sociales, gobernabilidad, etcétera. Pero no escucho cómo vamos a hacer para que los empresarios locales y los inversionistas extranjeros vuelvan a confiar en la República de Panamá como un destino seguro para sus inversiones. Y hay 5 áreas que ustedes han identificado muy bien y que se han identificado desde hace años, que han hecho principalmente, porque no son las únicas de manera exclusiva, que se pierda la confianza en Panamá. Hablemos de la primera y de acciones concretas, la corrupción. Ustedes saben que hay países y hay empresas de varios países que ya no licitan en Panamá desde hace muchos años porque les piden coimas y además tienen leyes que castigan en sus países de origen el pago de coimas en países donde invierten y han tenido que retirarse y dejar de participar e invertir en Panamá. De paso, les comparto a mis queridos empresarios que les vamos a ahorrar plata a partir del 1 de julio, porque no van a tener que incluir en sus presupuestos el 20% de coima para poder desarrollar este país, ni mucho menos participación accionaria, ni todas esas cosas que han pedido a lo largo de los años. ¿Cómo combatimos la corrupción? Con el ejemplo, número 1, ejemplo que yo vengo dando y el movimiento Otro Camino viene dando por 7 años. Hablemos de acciones, no de palabras. Hemos creado un movimiento político, hoy partido político, sin una gota de clientelismo, sin una gota de corrupción. Y hemos dejado por fuera a candidatos que, aunque jalan muchos votos, deberían estar presos por robarle recursos al pueblo. ¿Cómo yo me puedo presentar como candidato presidencial a decirle a ustedes y a todo un país que vengo a transformar la realidad, como lo hizo Cortizo, cuando estás rodeado de candidatos a diputados y de personas que deberían haberle rendido cuentas al país hace mucho tiempo y que cuando estés en gobierno son los primeros que van a secuestrar y a limitar la posibilidad de ejecutar planes tan bonitos que aquí nos describen, porque van a tener que responder a ellos? Mi primera propuesta es lo que ya hemos hecho y lo que hoy le proponemos al país. Pero vayamos más allá del ejemplo. El presidente de la República facilitará las evidencias, lo he dicho ampliamente, porque muchos políticos y amigos de políticos se han hecho millonarios a costa de hacer negocios con el Estado. Y nuestras leyes prohíben que los diputados de la República hagan negocios con el Estado. Entonces, ya sea que lo hagan a título personal o a través de intermediarios, esas evidencias las tiene el gobierno y nosotros no las vamos a archivar. Nosotros las vamos a poner en manos del procurador o la procuradora que nos toca designar para que rindan cuentas y además, con una ley de extinción de dominio, esos bienes, cuentas y esos activos pasen a beneficiar al pueblo panameño y no queden ahí sin uso, perdiéndose por 20 o 30 años. La ANTAI, que hoy es una agencia que se dedica a dar cursos de capacitación y a nombrar por favores políticos, será convertida en una agencia nacional de investigación de casos de corrupción pública y privada ligada a fondos públicos, que es casi una fotocopia de la agencia que tiene Singapur. No sustituye las facultades del Ministerio Público, pero adelanta todas las investigaciones de personas vinculadas al órgano ejecutivo hasta quien sea. Y esas evidencias quedan en manos de los fiscales y de los procuradores. La unidad de análisis financiero, que el señor Martinelli, hoy representado por el señor Mulino, se llevó para la presidencia de la República, para esconder sus travesuras y para perseguir adversarios y competidores comerciales y económicos.
Esa UAF será sacada de presidencia nuevamente y le devolveremos la autonomía y la independencia que requiere para que pueda trazar y ubicar los movimientos de dinero del crimen organizado y de quienes se enriquecen a través de la plata de los panameños. No puede ser que en los últimos 20 años la única transacción sospechosa del país es la cuenta del Suntrax. Yo no voy a defender al Suntrax, pero a mí me llama la atención que ese sea el único movimiento sospechoso de dinero y la única cuenta cerrada en los últimos años. Pongámonos serios. Además de eso, nosotros hemos propuesto y vamos con el proceso constituyente. No estoy de acuerdo con los que dicen que eso trae incertidumbre. Incertidumbre trae seguir pactando con narcodiputados, pactando con la corrupción para eso que llaman gobernabilidad. Gobernabilidad es negociar y acordar políticamente acuerdos para llevar adelante una agenda de gobierno. Eso es gobernabilidad. Repartirle concesiones a Benicio Robinson, a Raúl Pineda, a Tito Afú o a quien sea para tenerlos tranquilos y que me aprueben mis proyectos, eso se llama delincuencia. Eso se llama robarle recursos al pueblo. Ningún candidato les habla así. ¿Por qué? Porque todos van a pactar cuando ganen, si ganan. Y seguiremos en la misma vaina. No podemos seguir en lo mismo. Pero es que Lombana es muy confrontacional. ¿Y qué quieren? Que nos sentemos en una mesa de diálogo a negociar con delincuentes. Con los delincuentes no se negocia. Se les aplasta con todo el peso del Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque eso es lo que me está pidiendo el país a mí. Y por 7 años me lo han pedido. Esto no me lo estoy sacando de un sombrero. La gente está harta de vivir en uno de los países más ricos de América Latina y vivir empobrecidos, sin agua, sin medicamentos, sin educación básica, sin jubilaciones dignas y demás. Pero no es solo la corrupción para generar confianza y propuestas concretas y realizables. Vamos a hacer una consulta. ¿Cómo ganamos esa gobernabilidad y esa legitimidad, independientemente de que con cuánto porcentaje ganemos? Por eso vamos a iniciar una consulta, un plebiscito, que no requiere pasar por la Asamblea, en la que le vamos a preguntar a todo un país, un paquete de preguntas de sí o no. ¿Quiere limitar el número de diputados en la Asamblea? ¿Sí o no? ¿Quiere que reduzcamos o limitemos el número de circuitos electorales? ¿Sí o no? ¿Quiere usted una segunda vuelta electoral? ¿Sí o no? ¿Quiere eliminar los fueros y privilegios para que todos sean investigados igual que los panameños de a pie? ¿Sí o no? ¿Quiere cambiar los requisitos para la designación de los magistrados, procurador y contralor? ¿Sí o no? Y así tendrán un paquete de preguntas. Me atrevo a vaticinar, porque el gobierno va a promover el sí, que abrumadoramente, 9-1, 8-2, para dar el beneficio, abrumadoramente la población votará a favor del sí, dándole la legitimidad al gobierno de turno para entonces impulsar la transformación constitucional que el pueblo está pidiendo. Y en esa nueva constitución dan cambios integrales y profundos al sistema para que no pase lo que nos ha pasado en 40 años. Pero no solo es eso lo que ha hecho perder la confianza en Panamá, también la ha hecho perder el no tener instituciones robustas, instituciones plagadas de burocracia, plagadas de papel, plagadas de tramitología, y nuestra propuesta es digitalizar y desburocratizar trámites de manera transversal. Y hemos ido a Singapur y hemos ido a Israel y contaremos con la cooperación y la transferencia de conocimiento de estos gobiernos que tienen muy buenos gobiernos digitales que le ahorran costos a ustedes y además reducen la corrupción porque eliminan la discrecionalidad, y ellos nos apoyarán a construir un gobierno digital, pero sin corrupción. Y nunca voy a olvidar la corrupción, porque la Caja de Seguro Social ha gastado más de $300 millones en los últimos 15 años en softwares. Todos esos consultores cobraron su plata, alguien cobró la coima y ninguno de los software funciona y ninguno se habla con el otro. Entonces no es solo contratar softwares y consultorías,
sino de manera transparente y no seguir jugando con el dinero del pueblo. Pero para tener un gobierno eficiente también necesitamos un servicio público sólido y robusto, sin clientelismo. Si cada vez que cambia el gobierno hay que nombrar 80.000 personas para quedar bien con los diputados y los alcaldes, jamás tendremos un gobierno eficiente que le pueda servir al sector privado y al ciudadano. Por eso nuestra propuesta es la creación de la Secretaría de la Función Pública, debajo de la Presidencia de la República, para darle estabilidad al funcionario, para que el servicio público sea una carrera estable y los panameños de manera digna, porque hay muchos funcionarios dignos y honestos, puedan dedicarse a hacer carrera en el servicio público, ser capacitados, actualizarse y entrar en un sistema de méritos y escalafones como el de la Autoridad del Canal de Panamá. Esto solo se puede hacer si no tienes un proyecto político basado en el clientelismo. Y así respetaremos a los funcionarios del Estado y dejaremos de repartir el pastel de las instituciones de gobierno con miles y miles de nombramientos políticos, gran parte de ellos botellas. Tercero, capital humano capacitado. Inversión se va o deja de invertir o consideran otros destinos para invertir porque estamos perdiendo competitividad por la baja calidad o la debilidad en la formación de nuestros recursos. Para ello, nuestra propuesta de transformación del sistema educativo, que es de largo plazo, porque la única forma de transformar el sistema educativo en el largo plazo es transformando la formación de los docentes, porque los docentes se esfuerzan por ser mejores. Yo no estoy de acuerdo con el candidato que dijo que todos eran unos zánganos o que todos se les pasaban haciendo huelgas. Sí, claro que hay dirigentes gremiales que se la pasan en eso, pero no son la mayoría. La mayoría de los docentes de este país, porque los he conocido en 7 años, son víctimas de un sistema que los obliga a inscribirse en partidos políticos o a traer referencias y son demeritados, no por su valor o no se les toma en cuenta por su valor, sus méritos y su formación, sino solo por la palanca y el contacto político. Y en la formación técnica o en la formación profesional, tenemos que enfocarnos en las áreas que se están demandando hoy. Si queremos convertir, como nosotros lo vamos a hacer a Panamá, en una meca del turismo y hacer del turismo la punta de lanza del desarrollo económico y social del país, la logística, el sector portuario, el sector marítimo y otros sectores importantes, nuestros estudiantes tienen que hablar inglés. Y para hablar inglés tenemos que implementar un programa complementario que nosotros ya lo hemos propuesto, está en nuestro plan de gobierno, mediante el cual se quedan los últimos 3 años de secundaria en jornada extendida y son capacitados en inglés y el gobierno les paga un estipendio para cubrir su alimentación y su transporte, brindando rápidamente capital humano capacitado en inglés para la demanda laboral existente. Y en cuanto a la brecha de capital humano formado en carreras digitales, razón por la cual compañías como Google y otras más han elegido otros destinos, hemos elaborado una propuesta con un grupo de profesionales que trabajó muy duro durante 6 meses, que es la creación del Instituto de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, probablemente parte de la Universidad Tecnológica. Cuarto, para atraer inversión y para que ustedes vuelvan a creer en Panamá, invertir en Panamá, una justicia robusta, seguridad jurídica. No puede ser, yo soy abogado, no puede ser que haya decisiones judiciales que demoren 6 meses, otras que demoren 10 años, otras que demoren 25 años y otras que nunca se decidan. No puede ser que aquí se emitan decisiones judiciales y alguien decidió no publicarlo en Gaceta para que no tuviera efecto. Oponerse a la minería metálica a cielo abierto no afecta la seguridad jurídica de un país. Ignorar la Constitución y la justicia es lo que afecta la seguridad jurídica de un país. Si queremos ser república, empecemos a entender que el sistema judicial tiene que operar de manera independiente e imparcial, al igual que el legislativo, y no que si nos conviene o no nos conviene archivamos el fallo, no lo publicamos más adelante, o no te preocupes, que no va a pasar nada, y quedan las generaciones futuras pagando las consecuencias.
El sistema judicial se transforma con la reforma judicial a través de la constituyente, con la carrera judicial reforzada para que los jueces tengan permanencia, al igual que los fiscales, y no sean interinos, y procurando que nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia se le cambien los requisitos para ser designados, reducir la discrecionalidad presidencial y aumentar el valor que se le da a la carrera judicial y a la experiencia que acumulan. Como los otros se tomaron 2 o 3, me voy a tomar 2 o 3. Señor Bravo, esto es en igualdad de condiciones y no es competencia desleal. Competencia desleal para hablar en términos familiares. Finalmente, quinto punto para generar confianza, aunque podría hablar de muchos otros. Un país seguro. Los índices de criminalidad, estamos cerca de 150 homicidios a esta fecha. Vean las cifras de homicidios en República Dominicana o en El Salvador a esta fecha. Tenemos que ser un país seguro para atraer inversión. No solo tenemos que atraer capital humano, gobierno digital, reducción de burocracia, certeza del castigo, instituciones robustas, servicio público estable, capacitado y bien pagado, pliegos hechos de manera transparente, que muchos de ustedes me dicen, sobre todo lo del sector construcción, nos dejan por fuera a las empresas locales desde la elaboración del pliego, y todos ustedes lo saben. Pero necesitamos un país seguro, y esta es tal vez nuestra propuesta más fuerte, y se las recuerdo hoy en día. Nosotros no vamos a pactar con delincuentes. Nosotros vamos a limpiar y a depurar la Policía Nacional. Todas las semanas hay una noticia, un fiscal de drogas alquilándole armas al crimen organizado, un subcomisionado alquilando armas con droga en el maletero, una unidad policial con droga en el maletero, empleados que trabajan para Benicio Robinson, Raúl Pineda, en la asamblea con droga en los carros, candidatos o autoridades electas como alcaldes, representantes de corregimiento, casi todos ellos del PRD, pero no únicamente del PRD, con droga, padrinos políticos desde la asamblea, padrinos políticos desde las instituciones. Yo hablo con los policías y he hablado con los policías por 7 años y yo les pregunto, señor policía, ¿por qué si desde el presidente de la República, que preside el Consejo de Seguridad, hasta abajo, todo el mundo en el gobierno sabe quiénes son los principales cabecillas y desde dónde operan las principales bandas criminales, ¿por qué no pasa nada? ¿Y sabe qué me contestan los policías? Porque nosotros no somos pendejos, señor Lombana. Porque yo no voy a arriesgar ni mi vida, ni la de mi familia, ni mi sustento, meterme allá adentro para agarrar a alguien que van a soltar mañana, porque tiene padrinos políticos en el sistema político. El gobierno no puede combatir el crimen si el crimen está dentro del gobierno. Y por eso hay que limpiar. Y vamos a depurar las instituciones, vamos a depurar la fuerza pública. ¿Cómo? Tal vez aquí no pueda dar tanta información, porque es delicado, pero tenemos asesoría de otros gobiernos que han hecho planes de depuración similares al que vamos a hacer y vamos a motivar a las buenas unidades, que son la mayoría, para que hagan su trabajo, cuiden el país y nos devuelvan un país seguro. Y vamos a judicializar a las bandas criminales, ponerlas en su lugar, devolverle la seguridad al sector privado de los ciudadanos, a un país de convivencia pacífica, pero lo he dicho con claridad y lo repito hoy, no solo las bandas criminales que operan en las calles, sino las de saco y corbata, que también nos hacen muchísimo daño y desde el sector político y a veces desde el sector privado patrocinan al crimen organizado. Solamente así, ya voy, solamente así, Panamá será nuevamente un país confiable. Y para poder hacer esto tienes que ser independiente. Y por eso no pacté. De terco me acusaron cuando no quise pactar hace un año con los partidos tradicionales. ¿Con quién es que va a hacer alianza Lombana? Tiene que hacer alianza, tiene que hacer alianza.
Y ahí está, mire todo lo que ha salido de los partidos tradicionales a la fecha de hoy. No pacté porque cuando les presenté la lista de lo que el pueblo me estaba pidiendo que hiciéramos, me dijeron no estoy. No quieren terminar con la fiesta. Y esto sí es lo último y lo prometo y disculpen. Y si quieren no contesto preguntas para poder terminar. Porque es importante sumar al sector privado al rescate de la nación. Nosotros vamos a implementar el programa más drástico de reducción del gasto público que se ha visto en la historia de la República de Panamá. Y les comparto parte del listado. Porque a mí nadie me va a decir que aquí no hay plata. Panamá no está quebrado. Panamá está saqueado. Aquí tenemos 15.000 gobiernos. Botellas que cobran 1.000, 2.000, 3.000 y son utilizados. Y solo se quedan con 5 o 10% de lo que cobran y el resto se lo entregan al político que los nombró. Y ahí se van millones de dólares mensual y anualmente de las prioridades de un país. Eso se acaba el primer mes de gobierno. Segundo, los dobles, triples o cuádruples ingresos. Ministros de Estado, viceministros de Estado, secretarios generales, ganando salario, gastos de representación, viáticos y participando en 7 directivas cobrando dietas. No puede ser. Revisión y recorte. Partida discrecional de la presidencia, se va. Reducción del presupuesto de la Asamblea, 220 millones de dólares. Cuando Guillermo Endara era presidente y el señor Mulino luchaba por la democracia, no millones. El presupuesto de la Asamblea. No puede ser. Revisemos los contratos de alquiler del Estado. Revisemos los contratos de alquiler de vehículos de lujo. Y 3 cosas contundentes. Revisemos las notarías, que todas tienen dueños políticos, que se las reparten entre Cambio Democrático, el panameñismo, el PRD, el Molirena y todos los partidos, y tienes unos $2.000 o $3.000 dólares, pero los millones se los entregan al dueño de la notaría y muchas veces hay cashback que le llega al presidente de la República o a sus familiares. Esos millones son para las medicinas, son para las jubilaciones dignas, son para las escuelas. Lotería Nacional de Beneficencia. Agarran a los pobres billeteros y les dan libretas de lotería y salen esos miles de billeteros a vender y luego se tienen que voltear y entregarle el 50 y el 60% de lo que venden al partido Molirena y al Pancho Alemán para que hagan política o llenen sus bolsillos con una institución tan noble. Estas son las cosas que nadie más va a hablar. Consulados de recaudación marítima. No es posible que 9, 10 personas se vuelvan multimillonarias en 5 años. Un cónsul marítimo tiene que ganar bien, por supuesto que tiene que ganar bien, pero eso hay que revisarlo para que ganen bien, pero un porcentaje importante de esos millones vienen a las arcas del Estado. Si nosotros hacemos este plan de recorte, y me faltaron muchas cosas más, mejoramos la recaudación de impuestos porque la evasión anda por el orden de los 2.500 millones, y además reactivamos nuestra economía, no tendremos que depender tanto de deuda. Y por lo menos podemos comprometernos a pagarle a los proveedores sus cuentas pendientes, 1.600 millones de dólares aproximadamente en los primeros días de gobierno. Mis queridos empresarios, si los mismos de siempre, que hacen alianza con los mismos de siempre y se financian con las mismas chequeras de siempre, llegan a gobierno, ¿qué pasará? Lo mismo de siempre. Estamos listos. Me dijeron que no tenía estructura en el 2019, creamos la estructura. Me dijeron que no teníamos candidatos y que iba a gobernar, tenemos más de 500 candidatos. Me dijeron que no tenía plan de gobierno, tenemos el más robusto y más completo plan de gobierno. Y me dijeron que no tenía equipo para gobernar y estoy seguro que tenemos el mejor para gobernar. Y todo esto lo hemos hecho sin $1 de los panameños, porque no hemos usado ni tenemos subsidio electoral. Esto es hacer y no hablar. Acompáñenme
empresarios de este país, como jugaron un rol en 1987, 88 y 89 para rescatar la nación, les pido que me acompañen a rescatar la nación panameña. O construimos otro camino y que este país vuelva a brillar para todos y a la gente se le valore por su esfuerzo y no porque andan mendigándole a un político, o ustedes y todos los que aún crean en los mismos de siempre lo condenarán a convertirse definitivamente en un narcoestado, en un estado fallido y en un estado empobrecido. Muchas gracias. Adela. Tome asiento, señor Lombana, Que tranquilo. conste yo que si me tengo que saltar las preguntas, me las salto. Tengo una solución para usted. Ok. Bien. Primero le voy a recoger Fast track. le voy a recoger todas estas cositas. Esa agua está abierta, ahí me pueden haber dejado algo ahí en el Es botellón. que esa agua no es suya. Esa agua era de un invitado anterior. Ok. Entonces yo me la voy a llevar ahorita. Como se ha excedido muchísimo, entonces en vez de dos va a ser una pregunta. Perfecto. Y entonces el tiempo para responderla, ahí está, 2 minutitos. Escójala y yo se la leo. Bueno, se pasó 10. No sé. Yo nada más aquí, hi, hi, sir. Yo sigo instrucción. Ah, ¿quiere agua? Ah, con mucho gusto. La botella mía. ¿Cuál es la botellita? A ver, si nos hace favor. Sí, porque se nos va a secar aquí el candidato. Por favor, candidato. Bueno, mientras que toma el agüita, yo le voy leyendo. Esta pregunta tiene que ver con producción y distribución de energía. Un tema muy de moda ahorita. La implementación adecuada del Plan Energético Nacional requiere de la adecuación al marco regulatorio del sector, que permitan realizar los cambios de la manera más fluida y menos traumática posible. La pregunta que le hacen es, ¿qué hará su gobierno para lograr que el servicio, incluyendo la transmisión, generación y distribución de energía, sea más costo eficiente y sostenible? Yo se la dejo aquí para que usted, si en algún momento la quiere Yo no uso revisar. lente. No, si la quiere revisar, la puede revisar con mucho gusto. Y por favor. Muchas gracias y les agradezco enormemente la paciencia que me han tenido, pero esta es la única oportunidad que yo tenía de dirigirme a ustedes. Y no tengo presupuesto para sacar anuncios de televisión, así que yo tengo que aprovechar estos minutos, aunque me regañe mi amigo que me está mirando con cara de reloj bravo. Miren, varias cosas. Acciones y no palabras. Fuimos a la SEP y demandamos a ENSA. Yo hablo claro, porque ENSA aumentó el 15% de la tarifa que afectó a más de 500,000 de panameños sin cumplir con los requisitos de ley. ¿Cuáles son los requisitos de ley? Que la SEP emitiera un certificado de no objeción, que no se emitió, y que se hiciera una consulta pública que nunca se hizo. Hicieron una conferencia de prensa. Me lo confirmó la propia ASEP. Y los funcionarios de ASEP miraban para el piso cuando estaban respondiendo. Si la ASEP no regula, no importa qué modificación legislativa hagamos o actualización legislativa hagamos. Vamos a hacer y proponemos una reingeniería de la ASEP, pero sobre todo para regular el conflicto de intereses. Porque la ASEP que debería regular es a quien hay que regular. Para que no haya conflictos de intereses en la aplicación de las normas y que realmente hagan a las empresas cumplir con sus obligaciones con el pueblo panameño. Número 2, esto es un problema de justicia también, porque las pocas veces que la SEP ha multado, cuando multa, esto va para la corte, los que no se saben el cuento completo. Y hay expedientes de multas que tienen 8 años, 10 años, 7 años, esperando ser decididos. Hablamos de seguridad jurídica. Eso atenta contra la seguridad jurídica, pero ¿de quién? De los más pobres, de los transados.
Gracias, candidato Ricardo Lombana. Muchas gracias.